El primer punto del orden del día es la lista de asistencia. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia. Me permito informar que ahorita se está pasando para su debida firma la lista de asistencia misma que forma parte del expediente de la sesión. Con base en su contenido, le informo que se encuentran presentes los 3 consejeros electorales integrantes de la comisión. Compañeros representantes de partidos políticos, ya iniciamos la sesión de la comisión. Gracias. Se encuentran también presentes 5 representantes de partidos políticos, por lo que le informo que hay quórum legal para sesionar. Muchas gracias. En virtud de que la secretaria me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro instalada formalmente esta sesión extraordinaria número 7 de la Comisión de Reglamentos Internos y válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. Favor de continuar con el orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4 relativo a la aprobación en su caso del orden del día. Sí, por favor. El proyecto del orden del día se les hizo llegar por el citatorio. Si alguien tiene algún comentario, se me gusta manifestar. Se consulta a los señores consejeros integrantes de la comisión si están a favor de la aprobación del orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Es aprobado por unanimidad. Gracias, licenciada. Proceda con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 5, aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria número 1, de fecha 29 de marzo de 2016. Licenciada Tamara, El proyecto de acta. se nos exhorta a sentarnos para guardar respeto y un cigarro es más importante que el consejo. Es que es de sesión de comisión, ¿eh? Bueno. De comisión están presentes los Ok, tres. muy bien. Los 3 perfecto. integrantes. El proyecto de acta se les hizo llegar junto con el citatorio. Al ser un documento que todos conocemos, solicito se dispense la lectura. Secretaria, a favor de poner a consideración la propuesta de esta presidencia. Se consulta a los consejeros electorales integrantes de la comisión si están a favor de la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria número 1. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. La propuesta es aprobada por unanimidad. Muchas gracias. ¿Hay algún comentario con respecto al acta? Es el momento de manifestarlo. Como no hay ningún comentario, solicito se ponga a consideración la aprobación de esta acta. Se consulta a los consejeros electorales integrantes de la comisión si están a favor de la aprobación del acta de la sesión ordinaria número 1 de fecha 29 de marzo de 2016. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Es aprobado por unanimidad. Gracias. Prosiga, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 6 relativo a la aprobación en su caso del proyecto de reglamento de oficialía electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. El proyecto de reglamento referido se les hizo llegar a la convocatoria a esta sesión y es del conocimiento de todos, por lo que solicito se dispense la lectura del mismo. Por favor, póngalo a consideración. Se consulta a los consejeros electorales integrantes de la comisión si están a favor de emitir la lectura del proyecto de reglamento de oficialía electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Es aprobado por unanimidad. Muchas gracias. A efecto de discutir el tema, en términos del artículo 21, numeral 6 del reglamento de comisiones del Consejo General, se informa que de ser necesario se pueden abrir hasta 3 rondas para los comentarios relacionados con el tema que se discute. A su consideración se abre una primera ronda de oradores hasta por 8 minutos cada intervención. ¿Primera ronda, nadie? Sí. Muy bien, consejera Bringas, cuenta con 8 minutos en esta primera intervención. Muchas gracias, presidenta. Nada más para hacer un par de precisiones, bueno, unas 4 precisiones respecto a algunos apartados de este reglamento que en términos generales me parece muy acertada la redacción y las disposiciones contenidas en el mismo. Sin embargo, hay algunas partes que me llaman la atención y me generan algunas dudas. Por ejemplo, en el artículo 4, en el glosario se establece en el inciso I el procedimiento de remoción de consejeros. No sé si sea necesario establecer en el
en el glosario este término, este concepto, toda vez que este reglamento no tiene relación con el procedimiento de remoción de consejeros, que dicho sea de paso es una función exclusiva del Instituto Nacional Electoral y que en nuestro caso pues no se lleva a cabo en el ámbito de las competencias de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Por lo tanto, yo propondría omitir el inciso I. En el mismo tenor y por las mismas consideraciones, propondría omitir el inciso J sobre el procedimiento de asunción de competencia, que está fundamentado en el artículo 121 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por ser un procedimiento que no es de competencia de este organismo público local. En el artículo 6º se hace referencia al último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fundamentar o para señalar que la aplicación e interpretación de las disposiciones del presente reglamento se harán conforme a los criterios gramaticales, sistemático y funcional, y además atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del 14 constitucional. Y me llama la atención eso porque esta disposición de nuestra carta fundante se refiere a los juicios del orden civil. No sé si la precisión o el fundamento sea correcto. En cuanto al artículo 19 del proyecto, este artículo se encuentra establecido en el capítulo 2 del ámbito espacial, temporal y material de la función de oficialía electoral, y el artículo 19 señala que los consejos municipales podrán solicitar el ejercicio de la función de oficialía electoral en apoyo de sus atribuciones y para el desahogo de sus procedimientos específicos, previa autorización de la Secretaría Ejecutiva, entiendo, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, siempre que ello sea jurídica y materialmente posible. En ese supuesto, la función podrá ejercerse en cualquier momento. El Consejo General, insisto, del IEPC, podrá autorizar el ejercicio de la función de oficialía electoral en casos no previstos y situaciones excepcionales en las que sea necesario garantizar la legalidad de los procesos electorales cuya organización corresponda al instituto. Sin embargo, el artículo 75, fracción 18, establece que son funciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos y hechos exclusivamente de naturaleza electoral. Esta parte normativa, esta porción normativa se debe interpretar de manera armónica, sistemática y funcional con lo establecido en el artículo 79 del mismo cuerpo legal, en donde se establece que los servidores públicos que están investidos de fe pública para actos o hechos de naturaleza electoral en el Estado serán: 1. El secretario ejecutivo del instituto, al que a su vez podrá delegar de manera formal esta facultad en otros servidores públicos del organismo público electoral local, es decir, de este instituto, que estime pertinente. 2. Los secretarios de los consejos municipales del instituto, los que a su vez podrán delegar formalmente esa facultad a otros servidores públicos del organismo público electoral de orden municipal, al que estimen pertinente. Entonces, me parece que lo dispuesto por el artículo 19 de este reglamento no es aplicable, toda vez que los consejos municipales tienen fe pública a través de sus secretarios del propio consejo. No tendríamos nosotros por qué estarles autorizando o delegando esa facultad en casos específicos, porque ellos lo tienen a través de su propio secretario. Por lo tanto, yo propondría la eliminación de ese numeral
19. Si se me acaba el tiempo, sigo en la siguiente ronda, ¿eh? Sí. En el artículo 24 dice: toda petición deberá atenderse de manera oportuna dentro de las 72 horas posteriores a su presentación o, en su caso, al desahogo de la prevención. Durante los procesos electorales se tomará en cuenta que todos los días y horas son hábiles, en términos de lo establecido por el artículo 126 y el apartado 11 del artículo 375 de la Ley Administrativa Local. Entonces, me parece que el plazo de 72 horas, por ser la función de la oficialía electoral, una función para dar fe de hechos que en determinado momento pudieran ser hechos susceptibles de fenecer sus efectos o la propia realización de esos hechos de manera breve, el plazo de 72 horas a mí me parece algo extenso para señalarlo aquí. Tal vez debiera ser de manera inmediata, dejándolo en esos términos de manera inmediata y no restringirnos a un plazo específico para poder darle con el criterio que el servidor público que tiene encomendada esa atribución pueda determinar si es de manera inmediata o puede ser 24, 48 o hasta 72 horas, o el término que considere. En el artículo 27 dice: el servidor público elaborará el acta respectiva en sus oficinas. Este apartado es de las generalidades de la función de la oficialía electoral. Y entonces el artículo 27 dice: el servidor público elaborará el acta respectiva en sus oficinas dentro del plazo estrictamente necesario, acorde con la naturaleza de la diligencia practicada y de los actos o hechos constatados. Seguiré en la siguiente ronda, señora presidenta. Muchas gracias. Se consulta si está suficientemente discutido el tema o es necesaria una segunda ronda de oradores. ¿Consejera Mingo? Sí. Yo, por favor. Consejera Mingo, adelante, tiene hasta 5 minutos. Me parece que levantó la mano primero. Usted primero. No. Gracias. Señalaba que en el artículo 27 dice: el servidor público elaborará el acta respectiva en sus oficinas dentro del plazo estrictamente necesario. A mí me parece que algunas diligencias deberán llevarse a cabo de la oficialía electoral fuera de las instalaciones del instituto o de los consejos municipales, es decir, se harán en campo, se harán fuera, y yo creo que las actas deberán ser elaboradas donde sea llevada a cabo la diligencia, no constreñirlo a que sean únicamente en las oficinas, sino que quede que el servidor público elaborará el acta respectiva en sus oficinas o en el lugar donde haya sido llevado a cabo la diligencia. Y dentro del plazo estrictamente necesario, pues yo también propondría que fuera de manera inmediata. Aunque la diligencia pudiera llevarse a cabo aquí, pues que se levante de manera inmediata. No tiene caso elaborar las actas de una diligencia llevada a cabo pues un día o 2 días o 3 días después. En el artículo 29 solamente sería una observación de forma, la numeración que se corrija, por favor. Y me parece que son todas, salvo una parte importante. Se omitió la manifestación o la aplicación de artículos transitorios de este reglamento. Entonces, tal vez sería importante poner un artículo transitorio para establecer la entrada en vigor, porque recuerden que todos los cuerpos normativos tienen un ámbito de aplicación temporal, espacial y material, y en este caso debemos prever el ámbito de aplicación temporal de este documento, o sea, a partir de cuándo surtirá sus efectos legales,
y para ello se requiere pues un artículo transitorio que señale que este reglamento entrará en vigor a partir de su aprobación, no sé, por la Comisión, por el Consejo General, al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del gobierno y de la página del instituto y de los estrados, no sé, una disposición transitoria que nos dé certeza del ámbito temporal de aplicación del documento, y además una disposición transitoria para la publicidad del mismo, para que la promulgación de este documento, digo, es un símil porque la promulgación le corresponde únicamente al Ejecutivo, pero en este caso nuestra facultad sería de publicar este documento para que, al ser un documento de orden público, pues se dé la publicidad necesaria que corresponde a este tipo de cuerpos normativos. Sería, en cuanto, Presidenta, serían todas mis observaciones y mis propuestas de modificación. Muchas gracias. El turno del licenciado José Manuel Parra, por favor. Gracias. ¿Me podría anotar ahí en la segunda o al maestro hasta la tercera? Lo podemos anotar aquí sin ningún problema. Gracias. Gracias, La siguiente, Presidenta. Sí me llamó la atención el artículo 29 en el primero de los incisos, al mencionar que en auxilio de la función de oficialía electoral, la Secretaría Ejecutiva deberá solicitar la colaboración del notariado público a fin de que, cuando lo sea requerido, certifique documentos concernientes a la elección y ejerza la fe pública respecto a actos o hechos ocurridos durante la jornada electoral. Esto yo lo subrayo, a actos o hechos ocurridos durante la jornada electoral. La ley contempla ya la obligación de todos los notarios que se instalen en una jornada para ellos normal, y que cualquier ciudadano y que cualquier partido político pueda acudir ante ellos sin tener que hacer la triangulación hacia la Secretaría Ejecutiva o a la Oficialía Electoral. Quizás a mi manera de interpretación interpreto burocracia, igual y no. La intención de mi intervención era pues para que me lo pudieran aclarar, si no se busca con esta inciso 1 pues triangular un ejercicio que debe ser directo, pronto, debido a los sucesos o la manera en la que suceden los hechos de la jornada electoral. Pues es que incluso cualquier ciudadano pueda ir a solicitar el servicio de un notario y a su vez aceptarlo. Yo nada más me gustaría que me explicaran el espíritu de ese inciso del artículo 29. Sí, con mucho gusto. Esto fue plasmado así porque nosotros consideramos que cuando aquí la Secretaría Ejecutiva tenga demasiadas peticiones para fungir como oficial electoral, se le pueda facultar en uso de este artículo para que solicite el apoyo del notariado. No se refiere tanto a la ciudadanía y a eso, sino a las peticiones que tenga en ese momento quien ejerza la función de oficial electoral, pero podemos dejarlo o podemos quitarlo, no tiene mayor relevancia, era nada más para asegurar ese detalle. Yo me refiero exclusivamente a la jornada, y todo lo demás, pues sí, como usted lo explica con toda la razón, pero especialmente en la jornada electoral, las cosas suceden de otra manera. Sí, es de inmediato. Es de inmediato. Muy bien, muchas gracias. Licenciado Aguilar. Sí, bueno, yo tengo varias precisiones y sí me gustaría que fueran tomadas en cuenta por esta comisión. En el primer término, dice el artículo 11, la Secretaría Ejecutiva podrá revocar en cualquier momento la delegación del ejercicio de la función de la oficialía electoral con el objeto de reasumirla directamente o delegarla a otro servidor público, o bien porque estime necesario e invariable jurídica o materialmente su realización. Entonces, ¿para qué caso tendría que estamos haciendo precisamente una oficialía electoral? Se supone que en este momento se le está delegando la función ¿a quién? A los funcionarios que el secretario ejecutivo o secretaría ejecutiva está delegando, porque el Estado va a dotar
de fe pública, que es la función de la oficialía electoral. Entonces, a mí me parece totalmente incongruente este artículo, porque como que te la quito, luego te la doy y te la quito, o se la resumo o la guardo. No, el que tiene la fe pública es el secretario ejecutivo, y este la va a delegar, como se le ha delegado a los jurídicos, ¿sí?, vía oficio, o se la da por autorización verbal y después se la materializa a través del escrito oficial. Entonces, al momento que se configura la función de la oficialía electoral, automáticamente está asumiendo la función de la fe pública, porque es parte de la oficialía electoral, la fe pública. Entonces, se me hace que este artículo está muy confuso y debería de ser, e inclusive más aclaratorio, en el sentido del artículo 11 estoy hablando. ¿Sí? ¿Cuál? Artículo 11. ¿11? 11. ¿Sí? Porque debe ser más preciso y debe establecerse que la siguiente debe poder revocar en cualquier momento la delegación del ejercicio de la función del oficial electoral. No, sea la Secretaría Ejecutiva designará al personal que cumplirá con la función de la oficialía electoral, porque van a ser específicamente, si no vamos a tener funcionarios itinerantes, ahorita eres y al rato no eres, entonces tiene que ser más específica. ¿Sería tan amable de dictarnos cómo pretende que quedaría? Bueno, a mi punto de vista, la Secretaría Ejecutiva designará al personal que asumirá la función de la oficialía electoral. Punto. Nada. ¿Sí? Y podrían ponerle, si es en el caso, poder ser revocados o modificados en cualquier momento. ¿Sí? Porque esa es una función de la Secretaría Ejecutiva, independientemente de a quien se la delegue, no estoy diciendo que a alguien específico, sino única y exclusivamente que, porque si no queda incongruente de que vamos a tener funcionarios itinerantes, no, pues se supone que ya se les dio un nombramiento, entonces, y te estoy dotando de la fe pública, porque al darte el nombramiento de oficialía electoral es uno. Bueno, en ese sentido, el artículo 11, en el artículo 17 dice: el secretario ejecutivo podrá delegar el ejercicio de la fe pública propia de la función electoral del titular de la Secretaría Técnica para efectos de certificar documentos a petición de los partidos políticos de agrupaciones, o bien documentos de colocaciones falsas. Yo pienso que aquí totalmente este artículo está incongruente con la función de la oficialía electoral. La función de la oficialía electoral es también dar fe de hechos, ¿sí?, en las cuales no va a ir el secretario ejecutivo. El secretario ejecutivo da fe de un documento que se ostente dentro de la institución o de una acta que se haya sido levantada, más no la oficialía electoral. La oficialía electoral es la que va al lugar de los hechos y da fe pública de un evento que se está realizando o de una acción que se está realizando, ¿sí? Porque el secretario ejecutivo no va a andar en todo, para eso tiene una oficialía electoral. Entonces pienso que está incongruente este artículo y debería de ser modificado en su totalidad. ¿Qué quiere decir? El secretario ejecutivo podrá delegar, o más bien debería decir, el secretario ejecutivo delegará el ejercicio de la fe pública al personal de la oficialía electoral para que dé fe de hechos o actos que sean a solicitud de ciudadanos, partidos políticos, ¿sí? Punto, hasta ahí. Porque esa es la función de la oficialía electoral. Porque si no, imagínense, ¿qué es lo que está haciendo ahorita? Al no existir la oficialía electoral, lo pongo como un punto. El jurídico está yendo, pero sacan un oficio. Y si no tienen el oficio o no les autoriza el jurídico, no pueden salir, ¿no? Se supone que para eso está la oficialía electoral, para que pueda salir al momento que reciba una llamada, que reciba el oficio, y que también tenemos que determinar qué es lo de la llamada, porque son llamadas de emergencia que puede ser inclusive por cualquier ciudadano, no necesariamente un partido político. Sí, ya se me acabó el tiempo, pero bueno, es que traigo varios en ese sentido. En la siguiente, por favor, me lo pueden ampliar a cuarto y cinco participaciones. Muchas gracias. Aperturamos entonces la tercera ronda. Por favor. ¿Alguien más desea participar en tercera ronda? Adelante, licenciado Aguilar. Ok, entonces, sí, la consejera Rivas. El artículo 17, que tiene que ser en ese sentido que la función de la fe pública se le delega al personal
de la oficialía electoral, en el sentido de que pueda dar fe de hechos o actos que se estén realizando, no solamente en lugares cerrados, sino en lugares abiertos, etc. Me salto también en el artículo 20, dice, la petición debe cumplir con los siguientes requisitos, y de entrada ya me pone que tiene que ser por un escrito con 24 horas de anticipación, o ahí la petición debe por escrito antes. Yo pienso que aquí tendríamos que establecer, perdón. Es la ratificación. Sí, la ratificación. Pero acá me dice también de 72. Sí, de 72 horas, con anticipación a los otros hechos que deben ser constatados. Pues no. O sea, en el inciso C. ¿Sí se fijan? Sí. Entonces, no, yo sí considero que aquí sí nos pueden dar 24 horas para ratificar una llamada telefónica como lo hemos estado haciendo. En el hecho de que yo puedo hablar a la oficialía electoral, o en este caso ya no va a ser oficialía de partes, va a ser oficialía electoral, y le voy a decir, oiga, solicito personal para que venga y dé fe de que el señor Bolillos está haciendo tal repartición de despensas, para no decir el nombre de candidato alguno, ¿sí? No es candidato, No es candidato. Es un ejemplo nada más. Sí, lo que sucede, si me permite Sí. decirle nada más de este inciso, esto es cuando, por ejemplo, se tiene programado, que ya hemos tenido peticiones de que va a haber un evento de X partido y que si puede ir alguien y se hace la solicitud con tiempo de anticipación. Esto es cuando es posible, y si no, pues es de manera inmediata. Por eso, aquí me gustaría que en el artículo 20 se pudiera presentar o precisar que pudiera ser una llamada telefónica y que se le da 24 horas para que rectifique su solicitud. Está en el inciso A. Sí, en el inciso A, de sentarse por escrito. Y luego es Entonces, por comparecencia o de manera verbal. entonces pudiera ser Que sea telefónicamente. quizá telefónicamente, ¿Por qué no electrónico? ¿eh? ¿Por qué no electrónico? Cualquier medio O de cualquier otro medio electrónico. o de cualquier otro medio. Yo pienso que electrónico, telefónico, yo puedo hacerlo y decir, soy fulanito de tal, y la rectifico. ¿Me permite una moción, presidente, para preguntarle al representante del partido? ¿Usted se refiere al inciso A? ¿Sí? Es decir, Al que inciso A y la al solicitud- inciso C. la solicitud sea por escrito, cuando se pueda hacer con anticipación, como lo dice el Bien. inciso C, Así es. hasta con 72 horas de anticipación. Por comparecencia, es decir, venga aquí y pida la solicitud, o de manera verbal, pero la manera verbal puede ser por cualquier medio electrónico, por teléfono, o sea, Sí. Por WhatsApp. ¿sí? No, O sea, ese ya no es verbal. Sí, porque si hay micrófono, ¿no? Sí, No, sí, sería sí. electrónico, sería mensaje, no es verbal. Entonces, tal vez precisar o que por cualquier medio que fuera, bueno, era preguntar al representante Si puede ser por cualquier medio Sí, electrónico. que pudiera ser que por cualquier medio de comunicación. Y al hablar de cualquier medio de comunicación ya hablamos que puede ser oral, verbal, escrita, electrónica, etc. Es que mi pregunta versaba sobre que si en la manera verbal no considera usted que ya puede ir implícito, que puede ser a través de un medio electrónico, es decir, a través de un aparato electrónico como son. Ahí sería telefónico. Pero yo me refiero, por ejemplo, con un mensaje de texto, porque, por ejemplo, yo he hecho la siguiente función, ¿verdad? Y disculpen, yo he hablado con el licenciado, el de oficialidad electoral, perdón, ¿cómo se llama? El de oficialidad Mendivi. Mendivi, le he dicho, licenciado, quiero que anote la hora en que le estoy haciendo la llamada, le estoy mandando parte de la evidencia que estoy considerando que necesito que se dé fe, y le mando una imagen. ¿Sí me explicó? Para que sepan, y le estoy mandando una ubicación. Entonces, se lo estoy hablando por teléfono, pero también a la vez estoy mandando por medio de WhatsApp la imagen. Entonces, yo sí quisiera que fuera, porque si no, esa acción que estoy haciendo de mandarle lo electrónico o la imagen electrónica no tiene ningún valor jurídico. A eso me estoy refiriendo. O sea, para mí, ese es un punto de elemento suficiente que tiene que tomar en cuenta para que pudiera dar inicio
a la indagatoria, a la pesquisa, a lo que ustedes van a dar fe, ¿sí? Luego dice en el artículo 22. Continúe el reloj. La petición será improcedente cuando quien la plantea no la firme, no acredita la personalidad, o habiéndola formulada de manera oral no pueda ratificarla por escrito dentro de los 24 horas siguientes. ¿Estoy de acuerdo? Desde el punto de no acredita la personería, yo pienso que aquí le estamos limitando al ciudadano a que pudiera en un momento determinado solicitar la presencia. Entonces sería la personalidad. No, ¿Te quieres quitar quitar eso, la que identificación? no acredite la personalidad. En su caso. ¿Eh? En su caso. En su caso, ¿eh? Porque yo como partido político sí tengo que acreditarlo, pero un ciudadano común y corriente estaría ahí totalmente violatorio a sus derechos políticos. ¿Qué inciso es, perdón? Es el Inciso inciso A. del artículo 22. Yo diría nada más que se omita la palabra, no acredita la personería, que se quita. En su caso, sí pudiera ponerse en su caso. O en Sí, su caso, el asunto es porque no deben de ser anónimos. Lo que intentamos poner es que acredite que tiene una personalidad, o sea, quién o son podríamos los ponerle, identifique. perdón que lo interrumpa, sería nada más que se identifique, ¿no? Y en su caso los partidos políticos que acrediten su personalidad. O en su caso no acredite la persona. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Estoy de acuerdo? Gracias. Consejera Bringas. Sí, señora. Sí, coincido con las manifestaciones que hace el representante del Partido Revolucionario Institucional. Me parece que el hecho de dar fe pública respecto de actos relativos a la jornada electoral ya está establecido en la ley, no es una función que la secretaria ejecutiva, en uso de sus atribuciones de quien tiene la fe pública en el instituto y puede hacer ejercicio de la oficialía electoral de la misma, tenga que hacer un convenio con los notarios para los casos que se susciten en el desarrollo de la jornada. Esto está dado en la ley y no hay interpretación a esa disposición legal. Me parece ocioso que nosotros lo reproduzcamos en este cuerpo y además me llama la atención, y yo no había reparado en lo que implica el artículo 29, cuando señala que en otros casos que no sean en la jornada electoral se puedan hacer convenios con los notarios para llevar a cabo diligencias o actuaciones donde sea necesario dar fe de algunos hechos, porque la ley en el artículo 79 es muy precisa en señalar que la secretaria ejecutiva únicamente, la del instituto, la secretaría ejecutiva del instituto electoral y los secretarios de los consejos municipales son los únicos que tienen esta atribución y son los únicos que pueden delegarlo en servidores públicos del propio instituto o en su caso del propio órgano municipal. Por lo tanto, a mí me parece que sería ilegal, contrario a la disposición del artículo 79 de nuestra ley local, que esa función por medio de un convenio se delegara en los notarios públicos. Exacto, la tienen, pero la fe pública que tiene el secretario ejecutivo o los secretarios de los consejos municipales es propia de nosotros y únicamente se puede delegar en servidores públicos de estos dos mismos órganos. Por lo tanto, yo propondría que ese artículo mejor se elimine, porque además en la legislación, en la ley de la materia ya están los supuestos para el caso de la jornada electoral y se establece claramente que la fe pública que tiene la oficialía electoral solamente se puede delegar en los servidores públicos tanto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana como en los
de los consejos municipales. Sería cuanto quisiera. Muchas gracias. Se han agotado los comentarios. Por favor, licenciada, ponga a consideración la aprobación de cada una de las propuestas. Si no soy aceptada, no Presidenta, una moción. Si Adelante. los propone en los términos, ya para que no le repitan los términos propuestos por cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces sería propuesta de la consejera Bringas en primer término. Exacto. Presidenta, Adelante. una pregunta. Sí, señor. El artículo 24, perdón que hasta ahorita me puede integrar porque está en una audiencia. Entonces me llamó la atención el tiempo que se tiene aquí del artículo 24. Yo he estado trabajando en casos urgentes, entonces aquí no habla de nada urgente, entonces les da esa facultad de que sea dentro de esas 72 horas. No se incluyó en algún párrafo la manera de que sea urgente de inmediato. Sí, ya la consejera Bringas había hecho ya una propuesta en ese sentido. Ah. Sí, gracias. Adelante, licenciada. Bueno, A los que entonces estoy lo haciendo hacemos yo. en No. los términos que cada uno propuso. Bien. Dijimos, Se no, por ello, pone a consideración de los señores y Y a la señoras iguana no la consejeras pones. electorales, integrantes de esta comisión, las propuestas que realiza la consejera Laura Bringas en los términos en los que ella lo realizó. Quienes estén por la afirmativa para que se aprueben estas propuestas, levanten la mano, por favor. Es aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Continúe, por favor. A continuación, las propuestas que realiza el representante del Partido Revolucionario Institucional. Esta yo creo que la concatenamos con la de la consejera Bringas, Ok, que era la... queda- Sí, ok. queda subsumida. Entonces nos queda nada más las propuestas que realiza el representante del partido duranguense. Quienes estén de acuerdo en realizar estas modificaciones, por favor, les pido que levanten la mano. Son aprobadas por unanimidad también las propuestas del representante del partido duranguense. Muy bien, Presidenta, muchas gracias. Adelante. Más un comentario, una sugerencia de las propuestas aquí surgidas y vertidas por los consejeros. ¿No estaría bien que nos pasaran un cuadro que nos diga, Comparativo. como decía, como debe de ser, como va a quedar más, va a ser un poco más interpretativo? Sí, cómo no, con mucho gusto, Sandra, nos ayudas con eso, por favor. Cómo no, muchas gracias, licenciado. Se tendrá que hacer el engrose El engrose de todo eso. documento Sí, para... ¿verdad? Sí. Sí, se les hará llegar para que lo tengan antes de que suba a Consejo General. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muchas gracias. Presidente, otra pregunta. Por ahí también promoví para que padres de menores vinieran a ratificar una función como de notario, que ratificara un permiso, porque ahora para los promocionales se exige que los menores, que los padres de los menores otorguen ese permiso. Entonces, esto es algo que se sale también de la cuestión electoral, es casi como una función de notario. No sé si también se incluyó aquí. No está incluida, como ya terminamos el periodo, podríamos subirlo luego a Consejo General, cuando lo tenga que ver el Consejo General para que haga su aportación y ahí podríamos incluirlo. Sí, ¿Me parece bien? Incluso viene una sentencia del tribunal donde se especifica que sea ante la oficialía electoral o ante un notario público. Entonces, es la misma función que hace un notario, de que se presenten los papás y se da fe de quiénes son, se levanta una especie de escritura pública, ¿no?, para mencionar que se presentaron los papás. Entonces, eso es una cuestión nueva que a lo mejor no estaba prevista aquí, y ella me respondió que no está prevista. Así es, en efecto, pero ya tomó nota la secretaria técnica para que pueda subirlo en el momento de su debida presentación al Consejo General. Yo pienso que el punto de vista de representante de la Acción Nacional es correcta en el sentido de que cuando hablamos de la fe pública, al momento que estamos hablando que él puede, se le está delegando, el secretario le está delegando esa función a un servidor público. la oficialidad electoral. La oficialidad electoral va a poder dar fe pública de cualquier acto. ¿Cuál es el sentido? De que se presenten los papás, oiga, vengo a ratificar esto, ¿verdad? E inclusive hasta una renuncia de algún candidato o de cualquier situación, porque está delegándole la función de la fe pública.
Por lo que mencionábamos, que no puede estar el secretario en todos lados, Claro. es imposible, ¿sí? El secretariado ejecutivo no puede estar, entonces, al momento que le está delegando esa función pública a la oficialía electoral, esa área nueva que se está formando con este reglamento, pues tiene que tener esa fe pública que está siendo delegada a través de que, del nombramiento que le den, le está diciendo, y queda dotado de la fe pública por medio de este nombramiento que le estoy otorgando. ¿Quién es el que lo está otorgando? El secretario ejecutivo. El secretariado ejecutivo, para no meternos en género, o sea, por detalles. Entonces, ese secretariado ejecutivo, al momento que le hace el oficio, lo está dotando de esa fe pública. ¿Sí? Obviamente hay una oficio ya supone la vigencia, la durabilidad, etcétera, ya se la decata minuta, pero ya el detalle es de que le está dotando de esa fe pública y ya no tengamos que estar yendo con el secretario municipal o con el secretario ejecutivo o con X, o sea, no, sino ahí está la oficialidad electoral. Por eso, inclusive, usted no estaba, pero yo mencionaba que estamos haciendo nosotros llamadas para que den fe de algún evento y no esperar que el secretario ejecutivo le dé autorización a la directora y luego la directora le dé indicaciones al elemento jurídico y al momento que llegan, pues ya no llegan. Sí, yo creo que ya había terminado, ya me metí en esto, pero yo difiero un poquito de lo último porque en el INE se requiere que sea por escrito, ¿sí? Y aparte un indicio en las cuestiones de investigación. Si no, entonces la única forma de aportar un indicio es pues en el mismo escrito. Si no, por teléfono no se puede aportar un indicio. No, pero por eso se... oiga la bulla del evento. No, pero por eso se pone la ratificación por escrito dentro de un componente, ¿verdad? Sí, no, lo que estamos hablando es... A fin de que no se pierda la inmediatez, ¿no? Así es, y la urgencia de algunos casos y que que lo estamos ameritan. 24 horas para ratificar lo que nuestra solicitud. En efecto, Así es. para no perder inmediatez, para no perder urgencia, como se sugiere. ¿Sí? Muy bien, gracias. Por favor, ponga a consideración la aprobación de lo general del proyecto de reglamento de oficialía electoral. Consejeros electorales integrantes de la comisión, se consulta si están a favor de aprobar el proyecto de reglamento de oficialía electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango con las modificaciones que ustedes ya manifestaron. Hago énfasis en que es el proyecto que se va a remitir al Consejo General. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, levantando la mano. Es aprobado por unanimidad. Muchas gracias. ¿Se cuenta con el siguiente punto del orden del día? El siguiente punto del orden del día se refiere a la clausura de la sesión. Muchas gracias. Siendo las 14 horas con 30 minutos del día de su inicio, se da por cancelada, concluida esta sesión. Gracias por venir. Buenas tardes. No la cansé, pero... No, clausuro, perdón.